Esta muestra surge por inquietud de Gaspar Schrödinger, mi hijo, después de convivir mucho tiempo con la obra y con Musso mismo. Él pensó que sería lindo que los jóvenes sobre todo vieran toda esta obra, así que mucho de la selección de la obra la hizo él. En realidad no estamos haciendo una muestra, me parece, histórica, sino mostrando un artista que de algún modo sigue vigente, ¿no? Bueno, nos pusimos en contacto con el Museo Carlos Alonso y bueno, tuvieron toda la gentileza, todo el equipo del museo de abrirnos todas las puertas y propiciar que esto se haga realidad. Con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Yo conocí su obra de muy chico, tengo muchos recuerdos. Yo iba a su casa y él me contaba historias medias cínicas o de terror, yo siendo chico, y bueno, compartíamos momentos así. Era impactante su obra para mí, siendo un chico. Cuando entraba, sus habitaciones eran grandes, llenas de cuadros, pinturas. Musso también me enseñó a dibujar a mí, yo tengo una influencia muy grande. Varias de mis obras también recalcan estas cuestiones, ¿no? Y que nos llama, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. La idea que tuvimos como planteo, así que fue saliendo, un poco fue viendo esta obra gráfica de una historieta que hizo Musso en el año 68, que eso es importante recalcarlo, porque cuando se vea y si se toman la molestia de leerlo, van a ver que el desarrollo de la historia tiene muchas intuiciones de cosas que plantea después en el resto de su obra y que ya están planteadas en esa época, muchos temas que incluso son temas sociales, ¿no? Que ya se ve que en aquel tiempo estaban latentes de algún modo. Musso trabajó en Misiones muchos años. Él egresó joven de acá, a los creo que 23 años, se fue a Oberá, Misiones, que era un pueblo nuevo, llevaba 40 años de historia. El pueblo fue fundado en el 28, 1928. Así que se puede decir que gran parte de las bases de su obra fueron hechas ahí. Trabajaba en una escuela de arte que después pasó a ser parte de la Universidad de Misiones, el Instituto de Disciplinas Estéticas, del cual fue director y participante fundamental, digamos. Y la obra de Oberá empieza con mucho de lo aprendido acá en Mendoza, una figuración, y después se va aclimatando, digamos, se va contactando con la realidad social que tiene allá, con la geografía, con el color, con la luz, y desarrolla una obra en cierto sentido muy personal, si bien conociendo siempre los movimientos y lo que estaba ocurriendo en el mundo. Musso viajaba, leía, era un hombre muy informado, y toma el trabajo de él con muchísima seriedad. Es un artista que trabaja, se podría decir, mucho en el sentido de el arte por sí mismo, ¿no? Yo resaltaría en esta obra es que, aparte de la imagen poética, que regresar de la tarefa es regresar de cosechar hierba, tiene un trasfondo de algún modo social, ¿no? Porque él siempre contaba que estaba basado en una declaración que había hecho alguien de un gremio de los yerbateros, que había dicho: el que conduce el gremio tiene los ojos vendados. Entonces ahí está el chofer del camión, que no se le ven los ojos. Esto muestra una forma de plantear las cosas que tenía él, que no era en ese momento una cosa así directa, sino que buscaba sobre todo una poesía, se puede decir, que trascendiera ese disparador social que puede haber habido, ¿no?
Creo que eso lo buscó en todos los trabajos, de algo que fuera más allá que solamente la anécdota que le dio motivo, ¿no? Sino que tuviera un poco más de trascendencia. Esta es una obra misionera de las que Musso empezó a hacer con la tierra del lugar. Es la tierra de Oberá, que la calcinaba, es decir, la cocinaba para quitarle la materia orgánica, la mezclaba con un acrílico y la usó para pintar estas obras. Es un lindo ejemplo de otra vertiente de Musso, que son como, él decía que eran como monumentos naturales que habían, ¿no? Ahí se puede observar bien el que le interese el aspecto técnico, la agilidad de trabajo, la capacidad de síntesis que tenía. Yo creo que Musso en eso realmente era como un gran maestro del acrílico. El acrílico es un pigmento mezclado con un medio que es acrílico, que sería, para resumirlo y para el que no sepa, un plástico, que permite ser trabajado con agua de forma muy líquida, lo que lo vuelve transparente, con barnices, y si no, en una forma más densa que lo asemejaría al óleo de algún modo, al poder cubriente del óleo. Tuvo muy buena técnica también en el óleo. Musso se preocupaba de investigar cada medio en el que se metía y trataba de algún modo de llevarlo lo más lejos posible. Eso se ve con las tintas, se ve con los dibujos, donde también trató de explorar las posibilidades que estaban en la gráfica de esa época también, ¿no? Ese es un lenguaje del cómic de algún modo, con referencia a los años en los que él vivía, ¿no? 68, 70, es eso. Hay muchas posiciones que se tomaron en el siglo XX que él las aprovechó y las interpretó como artista argentino y de algún modo, digamos, lejos de los circuitos exitosos. Lo que le dio mucha libertad de trabajo. Se ve que cada obra, ustedes van a notar que es una obra única, es decir, no hay series largas de obras ni nada, sino que cada obra era como una obra en sí misma, donde él planteaba ciertas cosas que en general son diferentes, a veces confluyen las temáticas, pero las formas de trabajo, la forma de presentarlo es diferente. Eso en su momento se lo veía como algo como negativo. Por ejemplo, aquel que es el planteo del dolor de una madre, el que está al costado, que es posterior, habla no solo de las madres de la Argentina, se basa en una declaración de una madre en los juicios que dijo que había traído una hija al mundo y le habían devuelto una bolsa de huesos. Y de algún modo habla de un dolor de las madres que trasciende lo circunstancial, ¿no? Incluso la alusión a la maternidad de abajo, que es una maternidad de Rafael, también da esa dimensión, ¿no? Que no es solo el tema de las madres de aquí, que es, pero aparte de eso va un poco más allá. Es muy fuerte para mí, los colores, el rojo, el azul, el contraste, la composición. A mí en ese momento no lo entendía así y me generaba como cierto terror o algo así, digamos, que era chocante, para mí siendo un niño. Musso buscaba su tema que le diera motivo a un despliegue de una cantidad de cosas, digamos, desde la presentación de algo que tuviera un cierto carácter épico, que siempre de algún modo lo buscó, que la temática fuera significativa, sobre todo para nuestra sociedad, pero por otro lado una cantidad de cosas personales del placer por ser un artista figurativo. Él tenía siempre la búsqueda de un motivo figurativo que le permitiera desplegar formas de trabajo. Musso hacía muchos bocetos, muchos estudios, pensaba mucho los cuadros, pero cuando los pintaba muy rápido. Es decir, estos cuadros son cuadros que algunos están hechos en menos de una tarde, pero que no quiere decir que no hayan llevado un trabajo largo, sino que el trabajo era preparatorio, pero a la hora de pintar
pintaba con muchísima velocidad. Y eso se nota en la obra, porque es, digamos, el que conozca un poco de las técnicas de acrílico, notará que eso no se puede hacer si no es a ese ritmo de trabajo veloz. Buscaba de algún modo sintetizar mucho, y después, bueno, muchas obras van adquiriendo significados que son inesperados, ¿no? No es que sea que el artista maneja todas las variables, ni de lejos. Acá presentamos otro cuadro de la época de Misiones, de Musso, desde el 76. Es un uso de la fotografía que hizo, porque está basado en algunas fotografías antiguas. Acá se ven otras gamas que también le gustaba. A Musso le gustaba usar colores que en su momento eran insólitos. Después muchos colores se han ido naturalizando, ¿no? En aquel tiempo me acuerdo que él hablaba de este verde talocianina, que era un verde como novedoso, por lo menos para él y su paleta. Y bueno, las manchas blancas son en el negativo de la foto vieja. Esta en la copia habían unos daños y él los aprovechó como algo expresivo. Esto se llama Recuerdos de Frontera. Es una familia de nórdicos de la frontera misionera y plantea toda una situación inquietante, ¿no? El realismo que él tenía era un realismo de algún modo de internalizar la realidad y después reelaborarla. No era de copia directa. A veces hoy hay un realismo que está basado mucho en la imagen ya mecanizada por el medio que sea, llamémosle, y copiada con una precisión. Musso no, Musso todo lo que hace como vinculado a un medio ya de reproducción como esta foto, se aparta, es decir, es una reelaboración que hace de la imagen. Y él hacía muchos estudios figurativos, digamos, tenía un dominio de la figuración internalizado, se puede decir, ¿no? Quizás ustedes notan que hay algunas que están muy llenas de imagen, la imagen muy completa, eso que se llama horror vacui en algunas, y en otras hay esos respiros, ¿no? Esos espacios. Bueno, esto es una obra de un personaje que en realidad el original era un hombre en la terminal de Oberá. Se llama El Día de Fuego. Es toda una expresión, ¿no? Una melancolía. Esa obra es hecha con esmalte sintético sobre papel. Corrió una aventura de destrucción muy llamativa porque quedó caída en una calle, pasaron autos durante mucho tiempo y bueno, un día viendo así un pedacito rojo lo levantamos y lo metimos en una bolsa de plástico y años después él la pegó de nuevo y quedó esta obra. El himno en el estadio fue pintado en el año 78, cuando se estaba jugando el Mundial del 78, ahí está todo el equipo, se lo ve a Luque como figura central, lo que resalta el momento histórico de esa obra, porque realmente Luque era la gran figura de ese Mundial, hasta que tuvo una serie de hechos dolorosos, personales, muy conmovedores, y que, bueno, le bajaron de algún modo un poco el rendimiento. Y Musso en este cuadro de algún modo había planteado como una superación del dolor, tenía una esperanza. Yo estuve cuando se hacía ese cuadro y conozco el clima, y era un clima de admiración también por cómo Luque se sobreponía a sus situaciones, y bueno, de algún modo quiso expresar eso. Después tuvo muchas interpretaciones en los sentidos de esta obra. El brazo de Luque, fíjate que él se quiebra el brazo en el partido, y el brazo de él es lo que se enraiza y se mete en la parte más dolorosa del cuadro. Es como que ahí de algún modo se simbolizó ese brazo de Luque como una quebradura involucrado con la coyuntura del momento, que va mucho más allá de que es un cuadro que yo creo que es muy muy importante en sus sentidos, ¿no? Y sobre todo cuando uno ve cómo evolucionaron las cosas, ¿no?
Él hacía el bastidor, él estiraba la tela, él la preparaba, la enmarcaba en muchos casos. Y ustedes van a ver que hay obras que tienen bastidores que pueden estar desencajados, pero cuando se enmarcó se buscó de mantener las cosas como las hizo él. Muchos de los cuadros misioneros están hechos con las maderas misioneras, los bastidores, así que es como que todo eso lo hemos preservado. Es parte de la obra que hizo él, digamos, ese marco lo hizo él. Puede haber un marco mejor hecho sin duda por un marquero, pero bueno, ya pasó a ser como, por lo menos en mi concepto, parte de la obra y lo preservamos. Acá se puede apreciar el proceso en el que él fue armando de vuelta su obra después de varios años, ¿no? Ahí se ven los tajos, los daños que sufrió la obra y cómo él la va reconstruyendo. Este es un óleo de Musso particular en donde está representada la familia, la madre e hija y padre. Esta es una imagen en el taller de Musso, donde cómo él trabajaba y de qué manera reconstruía su obra. Esta sería la parte de atrás del lienzo, cómo fue reconstruido por un tajo muy grande que tuvo en su momento. Musso se tomaba la paciencia siempre de cuidar, restaurar sus obras. Varias de ellas han sufrido, bueno, por ser de gran formato, también tienden a ser más fáciles de destruirse. En estas dos imágenes podemos ver cómo llega la obra y cómo él la restauró y la terminó recuperándola por completo. Bueno, acá se puede ver esta cuestión compositiva que decía sobre el cuadro, la cuestión de la familia, el tiempo y demás. La cuestión del tiempo más de este lado, el viento que sopla del velero para este lado se lo lleva hacia el lado de la juventud y la libertad. Si yo tuviera que decir algo que valoro muchísimo en él, es el compromiso y la seriedad con la que hizo las cosas. Yo eso se lo admiro realmente, porque vivió en función de su arte, tanto en pintura como en literatura, porque Musso escribió mucha poesía y si no estaba pensando cuadros, estaba en general pensando poesías. Y realmente eso me parece que hasta es como una visión saludable de un artista que de algún modo ves que trabajó nada más que preocupado por lo artístico. A Musso le gustaba ser profesor y estaba muy orgulloso de serlo, eso es cierto también, así que bueno, pero realmente le valoro eso. Era un hombre muy formado y en muchas obras uno puede, si se pone a ver muchas referencias que son interesantes de ver. Eso es lo que más que nada le valoro. Musso me dejó varias cosas en mí. Por ahí muchos vienen y me comentan de la poesía de Musso, Musso como artista. Yo Musso lo conocí como persona también, bueno, yo fui retratado por Musso junto a mis hermanas en un cuadro que a todos nos encanta. Musso a mí me enseñó a dibujar, me enseñó varias cosas.
Creo que lo que más aprendí de él fue a toda esta cuestión poética que él desenvuelve, ¿no? Me tocó mucho, fue muy transmitivo para mí.